Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y estamos en una semana muy interesante para el mundo de los videojuegos. Muchos datos se están dando a conocer, son los resultados de los últimos trimestres del año 2024, lo que va a mostrar cómo estuvo el mundo del videojuego en el año pasado, ¿no? Son los últimos datos antes de la rendición anual en marzo de muchas compañías. Ya tuvimos el anuncio de la Switch 2 después de la campaña navideña. Y bueno, todas esas cosas influyen en cómo será el mercado a futuro. Así que antes de ir al tema central del video, si te gusta lo que hacemos acá en el canal, por favor dale like, así la comunidad va creciendo. Suscríbete por favor, si te gusta el contenido. Si tenés algo que opinar del tema que estamos en el video acá, podés comentarlo o en las redes sociales donde compartamos este video. Sí, he hecho ya el pedido de soporte. Vamos al tema que nos aboga en este video. Es que salieron los resultados del último trimestre. Microsoft mostró unos resultados dentro de lo que se veía venir, un aumento de sus suscripciones y una reducción bastante fuerte en la venta de consolas. La estrategia de Microsoft hace rato ya se viene viendo que no es dominar el mercado por hardware, sino llegar a las personas a través de los juegos y servicios, con una propuesta de comercialización diferente a la que se venía implementando en el mundo de las consolas de videojuegos en toda su historia. Muchísimas personas, sobre todo de la parte de la prensa de videojuegos, atacan ferozmente ese cambio de paradigma, esa forma diferente de comercializar los videojuegos, que es apenas eso, una forma diferente de comercializar los videojuegos, que no es la que los beneficia a ellos. De la misma forma que siempre critican a cualquier consola, a cualquier juego que no sea de Sony, y cada vez que hay algún cambio, cada vez que surge algo bueno que no está en las consolas de Sony, quedan expuestos de lo patético y lo tendenciosos que son. En este caso es el anuncio del Forza Horizon 5 para la PlayStation 5. Es un juego que cuando salió para Xbox Series era un juego espectacular. Va a seguir siendo un juego espectacular cuando salga en la PlayStation 5 en algún momento de este año. Pero que la prensa buscó encontrarle el pelo al huevo para decir que el juego no valía la pena ser comprado. Gráficamente era espectacular, la sensación de velocidad, los autos, todo estaba bien hecho, los modos de juego, la diversión, todo estaba espectacularmente bien hecho. ¿Por qué esa necesidad de encontrarle el pelo al huevo? Porque la PlayStation 5 no ha tenido grandes juegos en una cantidad mayor que la que ha tenido Microsoft. Lo mismo quedaron al descubierto cuando se anunció en Indiana Jones que iba a ser exclusivo de Xbox, aunque sea exclusivo temporario, y salieron a decir cualquier barbaridad cuando se supo que iba a ser en primera persona, que no iba a ser el juego, que tenía que copiar a Uncharted. Al final el juego salió, es magnífico, probablemente el juego del año del 2024, que no se va a llevar el GOTY por haber salido unos días después de lo que podía ser nominado, y que va a quedar eclipsado por GTA 6, que sale en el 2025 en la entrega del 2025. Pero obviamente todas esas críticas cuando el juego de Indiana Jones llegue a las consolas de Sony van a ser olvidadas y serán simplemente ignoradas tanto por la prensa como por los fans de Sony, que se llenaron la boca diciendo un montón de estupideces y que cuando llegue a la Play no van a decir nada. Lo mismo pasó con el de Lara Croft en la época de la Xbox One, que salió un año antes para la Play. Toda la prensa diciendo todo el tiempo, es temporario, es una exclusividad temporaria, es una exclusividad temporaria, es una exclusividad temporaria, no vaya a ser que te olvides que es una exclusividad temporaria. Y con las exclusividades temporarias de la Play 4 se lavan la boca. Realmente es triste ver que
cualquier idea que no beneficie a Sony va a ser menospreciada, inclusive saboteada, para que no funcione por parte de quien deberían informarnos. Es muy triste. Yo sé que la prensa de videojuegos nunca fue una prensa real, siempre fue un grupo de fanboys de los videojuegos o un grupo de personas que se dedican a hacer publicidad para quien les pague más, generalmente Sony. Nunca fueron profesionales reales de la prensa de videojuegos. Ojo, en los inicios de la prensa de videojuegos latinoamericana, que va a ser un tema para un video más, había mucho esfuerzo, había mucho amor por los videojuegos, a pesar de que había muchas fallas, había muchas cosas que no estaban bien hechas, pero no eran con mala leche, no eran con mala intención, no eran con la intención de beneficiar a alguien específicamente. Había cierto tendencionismo debido a que todo era muy a pulmón, todo era hecho por gente que le gustaban los videojuegos, gente que estaba en el mundo de los videojuegos, en países donde no había prácticamente representación oficial de esos videojuegos. Entonces, la única empresa que estaba más o menos cuando todo comenzó, siempre se llevaba menos críticas para ver si conseguían la publicidad de esa empresa, pero era todo por una cuestión de improvisación, de ser gente normal haciendo un trabajo para el cual nunca nadie en su vida había sido preparado. La del primer mundo era diferente porque siempre existieron las empresas que fabricaban los videojuegos, que los distribuían oficialmente en sus países, entonces siempre fue más pro, entre aspas, la prensa de videojuegos española, americana, japonesa, etcétera, ¿no? Inglesa, porque tenían gente que le mandaba demos, gente que les compraba publicidad en sus espacios, etcétera. Mientras que por acá, no. Por eso me gustan portales como Malditos Nerds, o me gustaban. Ahora que lo compró Infobae, quedó un poco raro su portal. Que sus auspiciantes no eran las grandes marcas de videojuegos, eran Pedidos Ya, la cafetería de la esquina, todas esas cosas así, que les daban mayor libertad de opinión, tenían muy buena sincronía con el público al que iban dirigidos, mientras que los grandes portales de videojuegos de otras regiones no parecen tener esa sintonía con el público, son muy pro una marca específica y todos sus auspicios provienen de los fabricantes de videojuegos, los que los hace un poco menos verosímiles. Y eso pasaba con la prensa de videojuegos a medida que se fue profesionalizando. En vez de ser más independiente, en vez de ser más investigativa, en vez de ser más opinativa, se hizo más servicial. Y prácticamente siempre servicial a una misma empresa. O principalmente a una misma empresa. Lo que debería de haberles quitado toda credibilidad. Solo que hay una gran parte, al fin y al cabo, es una marca que suele vender más de 100 millones de consolas en cada generación, que les gusta escuchar cómo se dicen mentiras, se difaman a las consolas de la competencia. Les gusta ver cuando le bajan la nota por cualquier estupidez a un juego de Nintendo o de Microsoft. Les gusta ver cómo los GOTY van siempre para el mismo lado. Porque son gente que necesita todo el tiempo estar siendo valorada. Es muy diferente de la persona que compra un videojuego, que está en todas las marcas, inclusive en PlayStation, para divertirse, busca el género que le gusta. Hoy por hoy, la forma de divertirse en videojuegos es muy amplia, tanto que si se fijan, los otros ataques de la prensa de videojuegos contra parte de la industria del videojuego siempre fueron hacia los que ellos no tienen control. Por ejemplo, los juegos usados. Hubo un ataque feroz a las tiendas de juegos usados a finales de la década pasada, principios de la segunda mitad de la década pasada principalmente. Cuando
el mercado de usados tuvo una relevancia importantísima en el mundo de videojuegos. Los ataques de la prensa hacia las tiendas que trabajaban usados era espectacularmente fuerte. Cada 2x3 apagaban una anilla de cómo perjudicaba la industria del videojuego, lo malo que era comprar juegos usados. Y al fin y al cabo no pudieron, hicieron que esas tiendas desaparezcan, pero la venta de juegos usados en eBay, el marketplace del Facebook estaba full. O sea, no pudieron controlarlo. Después, siempre el menosprecio a los juegos indie, el menosprecio a los juegos de portátiles, el desprecio absoluto a los juegos de celular. Básicamente, la prensa de videojuegos idolatra un tipo de juego, que es el AAA. Por coincidencia, el AAA es el que mayor gasta en publicidad y es donde ellos se comen la mayor parte de ese gasto. Creo que deberían tenerlo en cuenta a la hora de ver reviews. Muchos van a decir, ¿y a dónde voy? Sí, están los canales de YouTube, no solo yo no hago tantos reviews, así que muchísimos. Hay medios, portales que no son tan así, y aún los que son así. Vamos a hacer una cosa, lo importante sería saber discernir del despliegue de publicidad a las materias reales, porque hay una cosa, si a vos te gustan los AAA y te gusta todo lo que conlleva el AAA, esos portales de todas formas siguen siendo una de las mejores opciones para acompañarlo. Porque una cosa es jugar el AAA simplemente cuando tenés posibilidad de comprarlo y jugarlo con una oferta de Steam y todo lo demás, y otra cosa es hacer parte del hype y todo lo demás. Entonces, para ser parte del hype y todo lo que el AAA conlleva, esos portales están mandados a hacer, porque es a eso a lo que se dedican, a crear hype. Y hacen el análisis basados en las cosas que un fan de AAA suele querer. Solo que yo considero que los fans de los AAA no son tantos ni tan así, por eso el mercado está en crisis. Y ahora volvemos a la parte de los análisis, ¿no? No nos olvidemos que cuando comenzó el 2024 Sony estaba con muchas ventas pero muy poca lucratividad. Tuvieron que reformular toda su sección de videojuegos, por eso hay tantos despidos, por eso hay tantos cierres, que obviamente la prensa de videojuegos apenas notifica, pero no hace esas campañas. Mirá cómo despidieron tanto, como cuando Microsoft despidió. Y me va a decir, pero Microsoft no estaría en la misma situación de necesidad. Pero se viniera una fusión súper fuerte, y sabemos qué es lo que pasa en las fusiones. Hay funciones repetidas dentro de las empresas que se pasaron a hacer una sola, que obviamente son cortados. Es algo lógico, es algo normal y natural de las grandes finanzas en adquisiciones, fusiones y esas cosas. No hay nada de nuevo, no hay ninguna maldad, no hay nada como te lo pintaban. Cerrar estudios siempre ha sido una práctica de Sony. Sony compró muchísimos estudios en la época de la Play 2 y los cerró antes que lancen cualquier juego. Los reacondicionó a otros estudios más grandes y así consiguió su teórica gran portafolio de exclusivos. Comprando empresas, comprando talentos y generando nuevos juegos. Microsoft está haciendo lo mismo ahora, solo que en vez de querer vender consolas, quiere vender un servicio. Y como el servicio deja al descubierto que muchos juegos que la prensa llama de malos no son tan malos, porque al fin y al cabo lo podés probar por un servicio que ya estás pagando y no te cuesta nada darle una chance al juego y vos sacar tus propias conclusiones. Cosa que antes tenías que pensarlo, porque al fin y al cabo el mayor servicio de los análisis era que vos vayas a ver qué juego vas a comprar, porque $60 son $60, $80 son $80. Vos no vas a poder comprar, no me gustó este juego $80, tengo otros 80 para comprar otro, a ver que sí me gusta. Entonces la prensa de videojuegos, los análisis de videojuegos, ayudaban a hacerte una guía. Lo que pasa es que todo se degeneró mucho a que solo la nota importe. Vos no sabés por qué dieron la nota, porque nadie lee los artículos. En vez de leer encima, en vez de fijarte encima las notas de un medio y ver si ese medio coincide con lo que a vos esperás de un videojuego, se van y se fijan en el Metacritic
que es un aglutinador de notas con criterios muy dudosos, pero sacando de la dudosidad de Metacritic como fuente de aglutinadora, aún así el resultado es un resultado muy dispar que debería mostrar cuánto es el abarque de un juego específico y vos ver qué medios le dieron buenas notas o malas notas y ver si vos coincidís con la visión de esos medios. Nadie hace eso, solamente se fija, este es un juego 76 en Metacritic, no es lo suficientemente bueno, me voy a llevar este 81. Pero vos no sabes por qué se llevó 76. ¿Cuáles fueron los sitios? De repente hay un sitio que le dio 100, y si vos lo mirás, la puta, este le da 100 porque los gustos y las expectativas de este medio coinciden con lo que yo busco de un juego. Y te estás perdiendo un juego espectacular porque te basaste en una nota sin saber por qué la nota existe. Entonces, todo eso le ha hecho mucho daño a la industria del videojuego, que por suerte es más grande que eso. Pero vemos que las ventas de consolas están estancadas hace 2 generaciones, que a Sony le cuesta mantener el ritmo, que Microsoft tiene que reinventarse. O sea, no es que todo es un mar de rosas. De todas formas, el mundo de los videojuegos sigue en crecimiento porque el mercado móvil crece un montón, el mercado de PC creció un montón y sigue creciendo. Aparte de eso, está el medio término que es Nintendo, con su consola híbrida, que es el último resguardo de las consolas portátiles. Aparecieron los pseudo PC de juegos como la Steam Deck, que no son ni consolas ni son PCs, que dan una nueva opción. O sea, el mundo de videojuegos está bien, sigue estando muy bien, está en una de sus mejores fases. El mundo de las consolas está en un momento turbulento porque está estancado y no consigue crecer, más allá de lo que Nintendo puede hacer. Es más, ahora se viene un cambio de generación, ya han pasado 5 años de la Play 5 y la Xbox Series, ya están en el año que podrían ser reemplazadas, obviamente no va a ser, pero podrían ser, ya habrían cumplido 5 años, o estar por cumplir 5 años, podrían ser reemplazadas este año tranquilamente. Lo más seguro que suceda el año que viene o en el siguiente. O sea, son épocas otra vez donde cada empresa desembolsa un montón de plata en desarrollo de tecnología, en publicidad y en subsidiar la consola para ver qué tan bien le va a ir al futuro. Nintendo ya cumplió 8 años con su consola, ya fue anunciada su sucesora, está en ese proceso ahora. Siempre hay muchos momentos de turbulencia en el mercado de consolas. No sé si notaron, porque está el cambio de generación, está todo el esfuerzo para vender una plataforma nueva cada 5 o 7 años. ¿Será que ese negocio sigue siendo rentable, sigue siendo la mejor forma, o hay que buscar otras formas? Bueno, si tuviésemos una prensa de videojuegos más profesional de verdad, más analítica, no tendríamos que caer simplemente en youtubers, blogueros y creadores de contenido con mucho menos recursos para hacer lo que grandes portales tienen recursos para hacer. Así que bueno, esta ha sido mi reflexión de las novedades del mundo del videojuego de estos últimos días. Espero poder volver a hacer más videos en el canal más a menudo sobre videojuegos, sobre Magic, sobre cómics. Pero si no, ya saben que no es mi desgano con YouTube y sí es simplemente falta de tiempo entre mis otras actividades. Muchísimas gracias, hasta la próxima.